Dios les bendiga, hermanos, paz de Dios. Es un gusto una vez más estar con ustedes a través de este medio digital, en sus pantallas, en sus dispositivos móviles. Eh, es un gozo poder saber que pronto podremos estar juntos una vez más en la casa de Dios, sí con restricciones, pero eh, bueno, es alentador saber que pronto podremos regresar a nuestros templos para glorificar a Dios y ser enseñados por su palabra de una manera presencial. El día de hoy, bueno, mientras eso no ocurre, continuaremos este método de predicación y de escuela dominical vía virtual. Y el día de hoy vamos a ver un tema acerca de el Big Bang y la Biblia. Yo le ruego, hermano, que ponga toda su atención y de preferencia deje de hacer lo que esté haciendo, dedíquese a escuchar la palabra de Dios y no me refiero a que sea porque yo lo vaya a impartir. Me refiero a que en cualquier día que haya culto virtual, sea jueves, domingo, dediquemos este tiempo de una hora, no es más. De hecho, hermanos, eh, el tiempo de los cultos virtuales se ha reducido bastante. Si lo comparamos a los cultos presenciales que duraban de 10 a 1 de la tarde, es decir, 3 horas, y el culto de la tarde duraba 2 horas, ahora, hermano, solamente es 1 hora. Sí, desde nuestros hogares, pero, hermano, dejemos todo lo que tengamos que hacer, lavar los trastes, desayunar, etcétera. Dejemos todo y enfoquémonos hoy a escudriñar la palabra de Dios. Es un tema, pues un poco visto, pero también un poco ignorado, porque las teorías van cambiando, pero quizá no se ha profundizado del todo en este tema. Entonces, empecemos con esta escuela dominical. Nuestro texto base se encuentra en Isaías 44, verso 24 al 25, que dice: Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Este pasaje, hermano, hace referencia a cómo Dios, en su infinito saber, eh, Él no solamente creó todas las cosas, sino estableció las leyes de preservación para que hasta el día de hoy siguieran existiendo, tanto las estrellas como los planetas, como absolutamente todo, el agua, los animales, las plantas. Y los científicos tratan de dar respuesta a un montón de preguntas. Pero dice la Biblia que Dios es el que no solamente lo conoce, sino que también lo revela. Él es la verdad y revela la verdad. Sin embargo, los científicos, al ser tan, ¿cómo lo podríamos llamar? Egoístas o autosuficientes o su necesidad de ser independientes, los ha orillado a olvidarse de Dios y los ha orillado a ignorar a Dios, poniéndolo de lado y haciendo una propia ciencia, haciendo una propia sabiduría, pero dice Dios, esa no sirve de nada, porque yo los puedo enloquecer, porque el conocimiento de Dios es infinito. Veamos nuestra verdad bíblica. La Biblia enseña que Dios hizo todas las cosas que existen por el poder de su palabra. Es verdad que en muchos pasajes de la Biblia se describe a Dios como un alfarero que hace la masa y luego le da forma a la masa en los días de la creación.
En otros pasajes se describe cómo Dios con sus dedos forma la tierra o junta la tierra seca y luego separa el mar con sus manos. Sin embargo, Génesis 1 describe cómo Dios creó todas las cosas. Y al leer los días de la creación, leemos, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, por ejemplo. Y el segundo día, y dijo Dios, sepárense las aguas. En el cuarto día, que se haga la lumbrera mayor y la lumbrera menor y las estrellas. Con su voz, con su palabra, Él hizo absolutamente todo. La verdad bíblica aplicada nos dice que la Biblia nos muestra el origen de todas las cosas y no necesitamos de otras fuentes para entender la creación. Ahí en el lado derecho de su pantalla puede ver evidentemente la Biblia, que es la base de nuestra fe y debe de ser la base de todo cuanto pensemos. Y en su lado derecho hay un libro que se llama Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking, uno de los más ilustres científicos de los últimos tiempos, en el cual hace una descripción de muchas cosas, entre ellas del Big Bang, del diseño, de la creación, de muchas cosas. Al decir que la Biblia nos muestra el origen de todas las cosas y no necesitamos de otras fuentes para entender la creación, no los estamos incitando a que no estudiemos, a que solamente nos enfoquemos en la Biblia y nada más. La Biblia es la verdad y la Biblia es correcta y está bien enfocarnos en ella, pero dejar de lado los otros escritos que incluso están en contra de la Biblia, no nos da suficientes herramientas para poder combatirlas. Por ejemplo, si no conocemos o ignoramos por completo la teoría del Big Bang, no podríamos establecer un debate con algún científico. Digo, tampoco es que conozcamos a muchos científicos, sin embargo, a lo que voy es, no, no, no deje de lado ni la Biblia ni los otros escritos, sino que con la Biblia anteponga los otros escritos y se va a dar cuenta de una cosa. Por ejemplo, yo leí este libro, Breve Historia del Tiempo, con un poco de quizá precaución, porque decía, bueno, no vaya a ser que me vuelva ateo después de leer este libro. Pero al leer cada capítulo que escribió este hombre llamado Stephen Hawking, sinceramente me llevaba mucho a la Biblia. Ese libro me llevaba mucho a la escritura, a cómo es Dios, cómo creó Dios todas las cosas, y a través de este libro, que está escrito hacia científicos y hacia personas que se hacen llamar ateas, en mi caso, y yo creo que en muchos casos, si usted tiene la oportunidad de leerlo, lo va a orillar a Dios y lo va a llevar a alabar y glorificar a Dios porque sus obras son maravillosas y perfectas. Veamos, hay un par de preguntas que se han hecho infinidad de veces. Todo hombre, mujer o niño que voltea al cielo y mira las estrellas se ha preguntado cómo se formó el universo y cuál es su origen. Y así han surgido un montón de preguntas, muchísimas, que derivado de esas preguntas han surgido teorías que tratan de dar respuesta a estas preguntas. Aunque a nosotros como hijos de Dios, e incluso un niño, podría dar respuesta a estas preguntas. ¿Cómo se formó el universo? Pregúntele a su niño y casi estoy seguro que va a decir, bueno, Dios lo hizo en el principio. Así nos lo enseña la Biblia. Y no es porque un niño lo sepa, sí porque el instructor le ha enseñado, los papás le han enseñado, pero porque así lo dice la Biblia. De hecho, Génesis 1:1 así comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como hijos de Dios no se nos complica quizá responder estas dos preguntas.
pero debemos de conocer los fundamentos de la teoría del Big Bang para saber qué es lo que dice la ciencia acerca de estas dos preguntas. Y así saber o tener conocimiento para dar respuesta a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y bueno, si alguno de nosotros no sabemos lo que es el Big Bang, aquí tengo un video, un breve video en el cual describe, grosso modo, qué es el Big Bang. Y vamos a verlo. Yo espero que se vea. Bueno, este es un video que obviamente ustedes pueden encontrar en YouTube. La verdad, son muy interesantes todo este tipo de temas en los cuales describen la teoría del Big Bang. Y antes de seguir, quiero explicar qué es una teoría. Y una teoría es un pensamiento especulativo. Es decir, todo referente al pensamiento, algo inmaterial, nada llevado a la práctica. ¿Por qué? Porque en este video, y bueno, en muchos otros videos y en cualquier explicación del Big Bang, les van a decir que nadie estuvo presente en el momento de la explosión, nadie. Sin embargo, hay muchas pruebas que podrían avalar esa explosión y en este video se muestra cómo un científico dice, bueno, si las galaxias se expanden, hubo un momento en el tiempo pasado en el que estuvieron unidas entre sí a muy altas temperaturas y que derivado de la explosión hay un fondo de microondas, ¿no? Y bueno, hay muchos científicos que lo han encontrado y dicen, bueno, entonces la teoría tiene más fundamento, pero no deja de ser una teoría porque no puede llevarse a la práctica. No, no hay posibilidad de poder llevar a cabo otro Big Bang, ni mucho menos que alguien haya estado ahí presente para observarlo. Y de hecho, el método científico dice que tiene que ser observable y repetible. El Big Bang no tiene esas dos cualidades, ni es observable ni es repetible. Pero bueno, eso respecto a lo que es una teoría. Y eso es el Big Bang, solamente especulación.
Ahora, ¿cuál es el problema con estas teorías? Fíjese, hay muchas teorías de todo tipo, para dar explicación de absolutamente casi cualquier cosa. Pero estas teorías tienen un problema fundamental, y es que son líneas de pensamiento que tratan de dar una alternativa a la Biblia, buscando apartarnos de la fe y poner en duda nuestro corazón. En resumidas cuentas, estas teorías están en contra de Dios y lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Richard Dawkins es un etólogo, es una persona que se dedica a la biología, es evolucionista, es un científico renombrado. En una entrevista le hicieron la pregunta, ¿qué opinas sobre el diseño inteligente? Porque no es posible que el Big Bang haya generado esta perfección de Tierra, la inclinación precisa de la Tierra para generar las 4 estaciones, el alejamiento adecuado del Sol para que no esté ni muy cerca, para que sea un planeta muy caliente, ni muy lejos para que sea un planeta muy frío, sino en la distancia exacta, para que sea un planeta habitable, la generación del agua. Y bueno, podríamos enlistar un montón de cosas acerca de diseño inteligente. Y le hicieron esta pregunta, ¿qué opinas sobre esto? Y él en su entrevista respondió que quizá en un tiempo muy antiguo, algunos seres superiores diseñaron todo cuanto conocemos. Unos seres superiores, pero no Dios. Es decir, está diciendo que sí existe o que para él pudieron haber existido otros seres superiores a nosotros, pero no es el Dios de la Biblia. Otro científico, Lawrence Krauss, un astrofísico, afirma en una de sus conferencias que lo más poético que he escuchado, lo más romántico que he escuchado es que somos polvo de estrellas y que quizá, o que no quizá, sino que muchas estrellas murieron para que se formara nuestra mano derecha y que quizá otra estrella murió para que hiciera nuestra mano izquierda. Y afirma que para que nosotros tuviéramos vida, las estrellas murieron por nosotros y no Cristo, ya que estamos compuestos de polvo de estrellas. ¿Se da cuenta cómo la ciencia, en lugar de quizá dar una explicación científica, una explicación seria, una explicación laica, a fuerza quiere estar en contra de Dios y de la Biblia? Por último, digo, hay muchísimos científicos que hablan en contra de Dios y la Biblia, pero vamos, ahorita estamos hablando sobre el Big Bang. Stephen Hawking, el autor del libro que les mencionaba hace un rato, reitera que no es necesario invocar a Dios para explicar la creación y que la ciencia hace innecesario la idea de Dios. Stephen Hawking dice, la ciencia ha avanzado tanto que ya no necesitamos a Dios. Antes, en la Edad Media y en la Edad Oscura, pues sí, porque no había tanto conocimiento. Pero ahora la ciencia hace innecesaria a Dios, porque el universo se creó a sí mismo. Como les decía, hay una cantidad de contraria, de ideas contrarias o de llevar la contra hacia la Biblia. Esta idea de pensamiento del Big Bang está basada o está inserta en un gran movimiento filosófico llamado naturalismo, que dice que la naturaleza es el primer principio de la realidad. Es decir, que la corriente naturalista sostiene que la naturaleza está formada por la totalidad de las realidades físicas existentes y por lo tanto es el origen único y absoluto de lo real. El naturalismo, en otras palabras, dice, si se puede ver, si se puede medir, si se puede sentir, si se puede escuchar, oler, lo que sea perceptible es lo real. Cualquier otra cosa no existe.
Y es curioso esta corriente de pensamiento, porque el mismo pensamiento, lo que se genera en nuestro cerebro, lo que hace nuestra alma, que es pensar a través del cerebro, es algo abstracto, es algo intangible, no se puede medir como tal. Muchos dirían, bueno, sí, las conexiones de las neuronas, etcétera, pero no es algo tangible, el pensamiento, la lógica, incluso las matemáticas. Sin embargo, dicen, todo lo que sea tangible, medible, es lo que existe y el origen de todo. Y en la teoría del Big Bang, con base en esta idea del naturalismo, en la teoría del Big Bang hay una pregunta que el naturalismo tacha de absurdo, por no tener una respuesta y estar fuera de su ámbito. Y esta pregunta es, ¿qué había antes de la creación y del tiempo? Haga este ejercicio, pregúntele a su hijo, a su niño, ¿qué había antes de la creación? Y casi estoy seguro que le va a decir nada, o en el mejor de los casos, les va a decir Dios. Dios estaba antes de la creación, antes del tiempo. Esta pregunta, ¿qué había antes de la creación y del tiempo? Los naturalistas afirman que es absurdo preguntárselo, porque antes no existía el tiempo. Es decir, desde que se origina el tiempo, según los naturalistas, en el Big Bang se forma el tiempo y se puede contar. Pero antes no había nada y es absurdo preguntárselo. No hay posibilidad de pensar que había antes o que existiera algo antes. Eso es lo que dice el naturalismo por su misma limitación filosófica. Pero como cristianos, sabemos que un atributo y un nombre de Dios nos da la respuesta a esa pregunta absurda. Y es, Dios es, el que era y el que seguirá siendo, porque Él es eterno. Eternidad es el atributo por el cual Dios existe por sí mismo, sin principio ni fin, de manera uniforme y simultánea. Hermano, esto nos haría volar la cabeza tratar de entender la eternidad. Y los naturalistas decidieron no volarse la cabeza pensando en que no había nada antes del tiempo. Y cuando muera el universo en el Big Freeze o en la muerte térmica, ellos prefieren pensar que no seguirá habiendo nada, porque pues es complicado. Pero la Biblia, en el Salmo 93, del 1 al 2, nos dice lo siguiente: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. El Señor es eterno. Él vivirá o vive por siempre y para siempre. Veamos rápidamente algunos errores. Dios no pudo utilizar el Big Bang. Sinceramente, hermanos, hubo mucho tiempo que pensé en que Dios había usado el Big Bang para crear todas las cosas. Sin embargo, ya estudiando la palabra de Dios y estudiando otros libros que nos ayudan a entender pues lo que está escrito en la Biblia, pues uno se da cuenta que vivió mucho tiempo en el error. Pero bueno, todavía estamos tiempo de corregir. Muchos cristianos afirman que Dios utilizó procesos naturalistas para la creación, como el Big Bang o la formación de planetas y de la Tierra a través de miles de millones de años, pero todo dirigido por Dios. Eso, sinceramente, yo también lo pensaba, de que Dios
orquestó el Big Bang, orquestó la formación de galaxias, del Sol, de planetas, todo eso. Dios lo orquestó, lo diseñó así. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia en Salmo 33:6 y en muchos pasajes más dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es cierto, hermanos, que la Biblia tiene mucha poesía y tiene muchas figuras literarias como la metáfora o el símil. Y podríamos citar muchísimos. Por ejemplo, decir que Dios tiene alas y que nos cubre bajo sus alas es una metáfora porque Dios no tiene alas. Pero la Biblia, en ciertos pasajes, y tenemos que tener mucha sabiduría y pedirle a Dios sabiduría para poder entender su palabra. Porque hay pasajes que no son metafóricos, que son literales. Por ejemplo, Salmo 33:6. Jehová por su palabra hizo los cielos y todo el ejército de ellos con el aliento de su boca. Y nos vamos una vez más a Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo una obra mayor, no hubo un movimiento como de una maquinaria gigante que formase la luz o que formase las estrellas, no, con el aliento de su boca. Así nos lo dice la palabra de Dios, no con un Big Bang, no con otros seres diseñando la tierra, sino con su voz, su sola voz. Y su voz, hermanos, es poderosa. Su voz es, no sé, no podría explicarla. Bien, veamos el error 2. Los días de la creación, es pregunta, ¿son largos periodos de tiempo o días de 24 horas? Si hacemos un pequeño recordatorio de nuestras clases de historia de la primaria y secundaria, podemos recordar que hay, según la ciencia, varios periodos de tiempo de prehistoria. Por ejemplo, el Jurásico, donde existieron los dinosaurios, el Cretácico o el Mesozoico o el Paleozoico o un montón de zoicos que la verdad no son un montón de periodos de tiempo y que si vemos una línea de tiempo hablan de 13,000 millones de años antes y 14,000 millones y 15 millones de años, montón de tiempo, ¿no? Y una vez más me sincero con ustedes y les digo, yo creía que la creación de 6 días había durado miles de millones de años. Porque yo por un lado tenía el libro de texto de la escuela en la que me decía, el Jurásico duró tanto tiempo, y de este lado tenía la Biblia. Entonces yo para empatarlas decía, bueno, es que la Biblia, y fíjense, les voy a decir lo que yo afirmaba también. Muchos cristianos, incluyéndome, antes afirmaba que Dios utilizó las grandes eras geológicas que marca la historia y en la Biblia están registradas como un día, argumentando que para Dios un día son como 1,000 años y 1,000 años como el día de ayer que pasó. Yo argumentaba eso, decía, bueno, pues igual y sí, la era paleozoica duró 2 millones de años, bueno, porque para Dios no hay percepción de tiempo, porque Él es eterno, ¿no? Pero el gran problema, yo no sabía cómo desargumentar esto, pero el gran problema de este pensamiento es que la muerte, si decimos, bueno, la Tierra se formó en grandes periodos de tiempo y los dinosaurios existieron en su periodo jurásico, deberíamos de aceptar que la muerte existía antes de la caída del hombre. Y si la muerte existía antes de la caída de Adán, como tal,
el juicio de la muerte pierde peso como paga del pecado. En otras palabras, decimos, cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva fueron creados y toda la creación fue hecha por Dios, Dios la creó perfecta, ah, en un grado de perfección, bueno, si hubiera grados de perfección, en un grado de perfección muy alto. No había muerte, no había, no existía que el león se comiera a la oveja, porque de hecho el milenio, tal como lo describen los profetas mayores y Apocalipsis, dice que el león pastará junto con la oveja. No había, los animales no eran carnívoros, no se mataban entre sí, no había esa violencia que usted, si usted busca en YouTube o en Internet, un documental de National Geographic o de History Channel o todos estos documentales que muestran a los animales en su vida silvestre, se dará cuenta que son muy salvajes, que se llenan de sangre, que hay matanzas entre animales. Si decimos que existía eso antes o antes de que Dios, antes de que Adán y Eva cayeran, estamos diciendo dos cosas. Primero, que la muerte es buena, porque cuando en el día 6 Dios termina su creación, dijo Dios, todo es bueno en gran manera. Si decimos que ya existía la muerte, Dios está diciendo la muerte es buena. Y cuando viene la caída de Adán y Eva y los condena a la muerte, realmente no es una condena, porque ya existía la muerte y es buena, pero no es así. Los días de la creación duraron 24 horas y fue la tarde y la mañana el día primero. Y fue la tarde y la mañana el día segundo y el tercero hasta el 7. Duraron 24 horas. No existía la muerte, no existía el que el león se comiera a la oveja o al buey o hubiera matanza entre animales, no había eso. Porque, insisto, si hubiera habido muerte, si hubiera habido enfermedad, de hecho, en muchos huesos de dinosaurios infieren que murieron de cáncer o murieron de enfermedades crónicas. Eso no existía, porque entonces dirían, cuando dijo Dios, todo es bueno en gran manera, está diciendo que la enfermedad es buena, que el cáncer es bueno, que la muerte es buena, y no es cierto. Por eso, aseguramos que los días de la creación duraron 24 horas, cada uno. No existía muerte, no existía enfermedad. Todo esto se introdujo con la caída del hombre. Vamos con otro error. El universo y su diseño se originó en el Big Bang. Es lo que dice el Big Bang. Pero pregunta, ¿puede una explosión generar orden y belleza? ¿Usted qué dice? Digo, ahorita no tiene la posibilidad de aventar una granada y ver qué pasa, pero imaginemos, aviente una granada en el campo y no va a hacer crecer una mazorca, no va a hacer crecer una plantita de frijol o de tomate. Lo que va a hacer es destruir, es caos. Una explosión solo genera caos, no orden. Y de hecho al universo, en su idioma, o muy antes, le llamaban cosmos, que significa orden. Una explosión no genera orden, genera caos. Y la Biblia enseña estos 4 pasajes. Job 26:13. Su espíritu adornó los cielos. Y vean, bueno, ahorita no puse una imagen del cielo, puse una imagen de las plumas de un pavo real, porque viendo un estudio acerca de la Biblia y la creación, llamaba mi atención cómo decía, en 2019 se lanzó un artículo que decía, cómo la belleza está haciendo repensar a los científicos la teoría de la evolución. Porque a un pavo real, ¿de qué le sirve tener unas plumas tan hermosas?
si la selección natural tiene que ver con la supervivencia. Un león no va a decir, no voy a matar a un pavo real porque es bonito. No lo va a matar porque es rápido, porque vuela, porque puede hacer esto o aquello, que lo libera de las garras del león, no tanto por la belleza de sus plumas. Sin embargo, y bueno, hablando de eso de las plumas, pero en el cielo es hermoso. Y dice Job 26:13, el Espíritu de Dios adornó los cielos. Salmo 102:25, los cielos son obra de las manos de Dios. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. El caos no cuenta nada. El caos que se genera después de una explosión sí podría ser la obra de alguien, pero no la de Dios. La obra de Dios es perfecta. Eclesiastés 3:11 nos da una respuesta a por qué existe belleza en el mundo, en las plumas de los pavos reales, en el cielo nocturno, por qué existe belleza en el pelaje de los animales, en el ser humano, porque dice la Biblia, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Los científicos no se pueden explicar por qué hay belleza en el mundo, y la Biblia nos da la respuesta. Todo lo hizo Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay otro error, un último error, y es el orden de la creación contra el orden del Big Bang. Una vez más, traiga a su hijo y pregúntele qué pasó el primer día, el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y digo, llame a su hijo porque no está mal, pero a los niños les enseñan mucho los días de la creación y está perfecto para que ellos sepan que la teoría del Big Bang no es real. La Biblia y el orden de la creación es real. ¿Qué hizo Dios primero? Primero separó la luz de las tinieblas. Segundo, formó las aguas y separó la expansión de los cielos. Tercero, hizo toda hierba verde. Cuarto, las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. El día 5, las aves que están en los cielos y los peces que están en el mar. Y el día 6, animales terrestres y seres humanos. ¿Pero qué dice el Big Bang? La ciencia enseña que a través de la gran explosión se generaron los átomos. Y esos átomos, o bueno, los primeros protones, neutrones y electrones, que por su naturaleza se fueron formando nuevos o átomos y luego materia, y esa materia entre más pesada, más junta se fue uniendo, y entre más junta, más caliente, y se fueron formando las estrellas, y esas estrellas generaron masa que pudieron atraer otros cuerpos para que oscilaran o se trasladaran alrededor de esa estrella, y durante mucho tiempo se enfriaran, y eso es lo que dice la ciencia, que la Tierra antes era una masa informe, sin forma, es decir, y muy caliente, que durante mucho tiempo se enfrió. Y luego se generó el agua, y luego se generó todas las cosas que existen. Si se da cuenta, el orden de la creación y el orden de la ciencia es completamente distinta. La ciencia dice, primero tuvo que existir la estrella, el sol, para que se formase la Tierra. Y acá en la Biblia nos dice que desde el día 1, desde el día 2, ya existía la Tierra, y hasta el día 4 se creó el sol. Es impresionante, hermano, cómo Dios obra como decía el texto inicial, para que enloquezca a los sabios. Y ahora veamos la verdad bíblica, la verdad bíblica contra la lógica humana. Es verdad que la Biblia contradice directamente la lógica humana, pero así es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios está por encima de cualquier razonamiento que podamos hacer. Sus caminos son más altos que los nuestros, así como el cielo está por encima de la tierra. Dios puede hacer que la tierra sea formada antes que el sol, porque Él es omnipotente.
Y miren, ahí hay otro atributo de Dios, la omnipotencia. Es el atributo por el cual Dios puede hacer de manera independiente, absoluta e ilimitada todas las cosas posibles y subsecuentes con su naturaleza perfecta. Dios puede hacer lo que le plazca. Y bueno, ahí hay un par de pasajes, 4 pasajes, que les voy a dar lectura. Bueno, una disculpa es que no tenía a la mano las citas, pero quiero leerle lo que dicen estos textos. Dice Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y por último, es Isaías 45:12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. No hay duda, hermano. Dios creó los cielos y la tierra. Hay muchas preguntas que se derivan del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Por qué y para qué estoy aquí? Y hay muchas teorías que tratan de responder tales preguntas. Pero como hijos de Dios, sabemos que tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Dice el Salmo 119:130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermano, si usted tiene duda de algo, de cualquier cosa, incluso de su razón de estar aquí, de que si usted vale la pena, que si no fue un error, lea la palabra. La palabra de Dios alumbra y hace que entendamos todas las cosas. Y ya para terminar, recordemos nuestro segundo punto doctrinal, que no está mal. De hecho, hermanos, gracias a Dios por la sabiduría que le dio a nuestros pastores antiguos, que sistematizaron la doctrina y lo hicieron de una manera muy, muy bien. El segundo punto doctrinal dice, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente. Por lo tanto, la única regla de nuestra fe a la que debe ajustarse nuestra vida, nuestras creencias y todo de nuestra vida se debe de ajustar a la Biblia porque ella es útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir. Y como último pensamiento, hermano, ante estas corrientes ideológicas del Big Bang, de la ideología de género, del aborto, del homosexualismo, de un montón de ideas, tiene la Biblia. Y esas 3 ideas del final, que están en amarillo, leámosla juntos. Créala para ser salvo. Primero, crea la Biblia para que sea salvo. Segundo, vívela para que sea santo. Y por último, léala para que sea sabio. Tenemos, hermanos, la Biblia muy cerca de nosotros. Ocupémosla como única fuente de información, como única fuente confiable. Podemos leer otras cosas, pero la única fuente confiable es la Biblia. Así que yo le invito, hermano, a que hagamos una oración ahí en su casa para que le pidamos a Dios sabiduría ante todas estas ideologías que, bueno, ahorita los jóvenes no están yendo a la escuela, pero siempre va a salir esa pregunta
en el trabajo, en la escuela o en otro lado. Y tengamos la sabiduría de Dios para responder. Bendito Dios, te damos gracias por esta enseñanza de escuela dominical, en el cual una vez más nos enseñas que tú eres el creador de todo. Te alabamos, Señor, porque tú hiciste todas las cosas, porque por el poder de tu boca fueron hechas todo el universo, las estrellas, los mares, las plantas, los animales y nosotros mismos. Somos hechos por ti, somos criaturas tuyas. Pero aún más te alabamos porque ahora por la muerte de tu Hijo, nosotros somos tus hijos. No solo somos criaturas tuyas, Señor, sino somos un poco más. Y por eso te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Señor, danos sabiduría para poder dar razón, para dar respuesta a todo aquel que nos demande una razón, una respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Te alabamos, Dios, por tus bondades, por tus misericordias. Y te ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, que está dispersada, pero unida en el Espíritu. Te ruego, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes, guarda su pensamiento, su mente, su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, concluimos este momento de escuela dominical. No sin antes seguir haciéndoles la invitación de que continúen viendo los cultos virtuales que se están realizando vía YouTube y posteriormente cuando estemos en nuestros cultos presenciales, bueno, podamos asistir con gozo, con puntualidad, con anhelo de glorificar a Dios como iglesia, como en conjunto. Bueno, recitemos el Salmo del Buen Pastor y concluimos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me hará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y bueno, hermanos, concluimos. Dios les bendiga. Que tengan la paz de Dios.